Vamos a continuar con la materia de estudios sociales. Anteriormente hemos estado viendo los pueblos, culturas originarias de todo lo que fue Europa, parte de África y parte de Asia, ¿no? Entre ellos tenemos los grandes imperios que era China, que era Egipto y todo lo que en el antiguo continente abarcaba. Pero ahora nos toca ver en nuestro continente todo lo que pasó allá también pasó aquí, pero millones de años después. Y por eso lo llaman el nuevo continente, ¿no? Porque fue el último continente que eh, fue descubierto, América, ¿verdad? ¿Cómo llegó el ser humano a América? Pilar. Ahí dice, el ser humano llega a América. ¿Este Pilar? Vamos, Fausto. Dice, el ser humano llega a América. Los seres humanos atravesaron el estrecho. Espérenme un segundito que se me. Ya le hice más grande, disculpe. Ahí. Los seres humanos. Sí, ya está, pues, ya, los seres humanos atravesaron el estrecho de Bering para poblar América. Vivieron en la casa y la recolección, vivieron de la caza y la recolección de frutos, es decir, de los que la naturaleza les proveía. Sus herramientas eran muy rudimentarias. Sin embargo, con el pasar del tiempo se fueron perfeccionando. Por ejemplo, utilizaron Obsidiana. la obsidiana para Mm. hacer puntas de flecha y poder cazar animales más grandes. Con el aparecimiento de la agricultura, el ser humano empezó a tener alimentos de forma permanente, los que le permitieron dedicarse a otras actividades. Le, le quedaba el tiempo suficiente como para elaborar cerámicas, crear mejores viviendas, vestidos, observar los astros y planearse planearse interrogantes acerca del universo. Gracias, Pau. Entonces, ¿cómo es que llega el humano al nuevo continente? No, no es porque llegó por Cristóbal Colón, porque él fue quien descubrió, sí, pero antes de que él llegue, ya estaban estos habitantes originarios de nuestro continente, que según científicos afirman que existió un trecho, un puente de hielo congelado entre Europa y América llamado el Estrecho de Bering. Ahora ya no hay, ¿no? No hay eso, ya se destruyó y se derritió porque también fue parte del hielo. Y fue como los habitantes poblaron América, tal vez pasaron por el estrecho de Bering. ¿Y qué es lo primero que hacen estos habitantes? ¿No? Dedicar, qué es lo que el humano necesita, como las necesidades básicas? Alimentación, vivienda y vestimenta. Entonces empezaron a elaborar prendas, lo empezaron a cazar y empezaron a sembrar para poderse alimentar. Estos nuevos habitantes que poblaron América. Vamos para abajo. Dice, el origen de los nuevos pobladores de América. El poblamiento de América. Existe dos teorías, la teoría del origen común y la teoría del origen múltiplo. Vamos con Marco, la teoría de origen común, y Pilar, teoría de origen múltiplo. Marco. Teoría del origen común. Los pobladores originarios de América poseen una serie de rasgos comunes que solo pueden ser explicados mediante un origen común. Durante la última glaciación apareció un paso en el estrecho de Bering que unió a través de este estrecho
Algunos habitantes de Asia llegaron a América y poblaron diversas regiones del continente hasta llegar a Tierra del Fuego, al sur de Argentina. Pilar. Teoría del origen múltiple. Establece que el continente americano experimentó varias oleadas migratorias. Una primera oleada vino por el estrecho de Bering, año 6000 antes de Cristo. Otro grupo de pobladores llegó desde Australia a la Antártida y luego pasó a Tierra del Fuego. Según esta teoría, el ser humano llegó a América tanto por el norte como por el sur. Gracias, Pilar. Hay dos teorías, ¿no? La que llegan por el estrecho de Bering, que solo correspondería al norte, y ¿qué decir? Exploran, caminan, se mueven hasta llegar a la Tierra de Fuego. ¿Cuál es la Tierra del Fuego? ¿Han escuchado este término, Tierra del Fuego? ¿No? La Tierra del Fuego lo llaman a aquella tierra que está llena de volcanes, entre ellas nuestra cordillera, ¿no? Que va empieza desde Panamá y baja hasta Argentina llena de volcanes, el cinturón de fuego que llaman, ¿no? La Tierra de Fuego. Fuego, ¿por qué? Por los volcanes, por lo que existen los volcanes. Pero existe también otra teoría, que entraron por el estrecho de Bering, pero también por el sur de Argentina, quienes los australianos llegaron por el sur y los europeos llegaron por el norte, ¿no? Existen estas dos teorías. Y así fueron subiendo. Ahí sí, ya depende de usted por cuál creo o le parezca mejor a usted, qué son, qué es la teoría más creíble, ¿no? Si me preguntan a mí, yo digo de la teoría común, porque hay una gran distancia entre Australia y lo que es América del Sur, mientras que por el norte, sí, la distancia es corta y la glaciación fue la que unió a través del hielo este paso. Yo me voto por la teoría del origen común. De carroñeros a cazadores. ¿Qué entendemos por carroñeros? ¿Saben decir el cuervo es un animal carroñero? ¿Qué entiende Edwin por carroñero? Carroñero, ni idea, Licen. ¿No? ¿Alguien No. no ha escuchado esa palabra carroñeros? Que se alimentan de Que animales, de se, animales muertos. que se alimentan de, son como, se podría decir, son ladrones, ¿no? Son ladrones de los alimentos, se alimentan de aquello que fallece o se desechan de otras personas, ¿no? Esos son carroñeros. El cuervo El es un gallinazo, Lo de gallinazo también es un carroñero. A cazadores. ñero. Los primeros pobladores vivían en bandas de pocas personas que ya no podían conseguir alimentos para grupos numerosos. Aprovechaban lo que la naturaleza les ofrecía, pues no sabían conducir su propio alimento. En un principio se alimentaban de animales que habían sido cazados por otros animales. Esto se llama ser carroñero, o sea, coger el desperdicio, coger o robarse también, ¿no? El esfuerzo de otro. Luego comenzaron a cazar con la ayuda de palos y huesos y piedras afiladas. También pescaban con redes, lanzas y anzuelos. Recogían moluscos de las playas y recolectaban raíces de frutos y semillas. Posteriormente se organizaban clanes, grupos más numerosos y complejos que se desplazaban de un lugar a otro buscando zonas de caza y abundantes plantas. El fuego les servía para la fabricación de materiales de uso diario, para la preparación de sus alimentos y para ahuyentar animales salvajes. Por otro lado, les permitía calentarse e iluminar las cuevas
en las que buscaban refugio ocasional, es decir, solo por un momento, no se establecían totalmente en esas cuevas. Vamos a ver cómo fue el desarrollo de la agricultura de los primeros habitantes, Vamos, Jenny. Desarrollo de la agricultura. El desarrollo de la agricultura. Las regiones en las que se desarrollaron grandes culturas son sociedades urbanas, América y América Andina, debido Chicos, creo que se me fue el internet. ¿Me escuchan o se le fue a Jenny? Sí, le escuchamos, dice. ¿A Jenny se le fue Parece, o a mí? parece que fue a Jenny, A dicen. Jenny. Ahorita regreso a ver y está súper bajo mi internet. Pero bueno, todos coincidimos que fue Jenny entonces. Eh, no le escuchamos, ¿no? No le escuchamos todos. O toda la lectura. Vamos con... ¿Qué me falta leer? Verónica, de nuevo, el desarrollo de la agricultura. El desarrollo de la agricultura. Las regiones en las que se desarrollaron grandes culturas con sociedades urbanas debido fundada- fundadamente al descubrimiento de la agricultura. Las plantas nativas domesticadas fueron el tomate, la mandioca o yuca y un cereal parecido al maíz. Entre los años 3000 y 2000 a.C. aparecieron los primeros asentamientos o aldeas. El cultivo planificado era la tarea principal de este, el cual ya tenía las mismas características del que se consume en la actualidad. Realmente la evolución que tuvieron estos primeros eh, humanos en Latinoamérica es similar a las que pasaron las culturas antiguas en el antiguo continente. Primero dedicaron a la agricultura. ¿Por qué nace esto? Porque necesitan, como no sé, son necesidades básicas de la persona alimentarse, ¿no? Y pasaron de ser carroñeros, de robarse los alimentos, a crear su propio alimento a través del fuego, la pesca y la agricultura. En América Latina fueron, eh, hubieron dos culturas, la Mesoamérica y la América Latina. Eso ya vamos a ver, ¿no? Población y producción de los alimentos. Las chinapas aztecas, las terrazas incas y falta aquí de los mayas. En la siguiente hora vamos a ver un video para resumir todo esto, porque ahorita ¿quiénes? Estas culturas, los aztecas, los mayas y los incas, en sí fueron los primeros, las culturas que sobresalieron en América, ¿no? Entonces, pero aquí el libro ya nos toca nos toca estudiar bastante y entonces en la siguiente hora vamos a ver un video para poder resumir todo esto, cómo se organizaban socialmente, a qué se dedicaban, cómo en sí desaparecieron también, ¿no? Las chinapas aztecas. La tecnología agrícola utilizada por los aztecas habitaba las chinapas. ¿Qué son las chinapas? Son islas artificiales. Son las islas artificiales ubicados en el lago Texcoco. Si digo aztecas y este nombre Texcoco, en la actualidad, ¿a qué país nos estamos como refiriendo? México. A México, ¿no? Los aztecas en sí son originarios de México. En el Valle de México y fijadas al lecho de los lagos por medio de raíces de árboles. Las chinampas
Estaban formadas por tierra muy fértil y constantemente irrigada por las aguas sobre las cuales se asentaban. Sus rendimientos agrícolas eran muy altos, lograban abastecer, a la población de Tenochtitlán, la capital azteca, que llegó a contar con alrededor de 200.000 habitantes hacia el año 1500. Aquí ya no habla antes de Cristo, si se dan cuenta, ya hablan de 1500, ya no 1500 antes de Cristo. ¿Cómo eran las terrazas incas? Me falta leer. Tatiana, ¿cómo eran las terrazas incas? Estaban los incas, tenía grandes diferencias. ¿Sí? ¿Soy yo o otra vez Tatiana? El territorio Híjole, en que habitaban los incas tenía grandes diferencias de altura y clima. Para obtener la próxima producción agrícola, ejercieron un control de pisos ecológicos y sembraron vegetales típicos en cada piso mediante el sistema de terrazas o donde descubrieron sus necesidades alimentarias. Las terrazas proporcionaban tierras planas para el cultivo y posibilitaban un mejor uso del agua, tanto la de lluvia como la de regadío. Esto ayudaba a controlar la erupción del suelo y a retener los nutrientes. Gracias, Tatiana. A diferencia de los aztecas, los incas utilizaron las terrazas para un mejor riego. ¿Por qué creen que es esto? Mire el gráfico, ¿no? Es como una terraza que va, como gradas que van bajando, ¿no? ¿Qué pasa si llueve? ¿Qué pasa cuando llueve que en las gradas de su casa o en las gradas de algún lugar? Empieza a bajar el agua, ¿verdad? Entonces, al momento en que empieza a bajar el agua, ya empieza a regar lo que está sembrado en estas terrazas. A diferencia de los incas, que eran las chinampas, unas islas que flotaban en el agua y como están sobre agua, estas absorbían, las raíces absorbían el agua, pero aquí no había, está flotando, a diferencia de las terrazas que ya era un suelo establecido. También dice que ayudaba a controlar la erosión, es decir, que ayudaba a que no, a que ese suelo siga siendo fértil. Vamos a continuar. Eso en cuanto a la producción agrícola, cómo empezaron a sembrar y lo rescatable o lo más sobresaliente entre los incas y los aztecas. Aquí aún no entran los mayas, aquí ya no. ¿Cuáles son las sociedades de Mesoamérica? Aquí ya entramos a las civilizaciones de Mesoamérica. El término Lic- Mesoamérica, dígame, Edwin. Licen, por favor, quería pedirle permiso a ver si me puedo retirar porque tengo que irme ya a trabajar. Marco también creo que me dijo lo mismo. Me dice, ya, sí, vaya Edwin, revise YouTube, porque todavía sigo cargando los Ya, por videos. favor. Ya, muy Gra- amable. Gracias, licenciada. Sí, Licen, yo también. Ya, Pero sí, ¿saben qué? Como les comenté, voy a reproducir un video. Entonces, les comparto el video para que se envíen entre ustedes en su chat y puedan, que en ese video va a resumir todos los que vamos a hablar ahorita, ¿de acuerdo? Vaya Marco, Ya, vaya listo. Edwin. Muy amable. Gracias, gracias, Licen. licenciada. Continuamos entonces, ¿no? El término Mesoamérica responde al concepto creado por el antropólogo alemán Paul Christoph. Es una región que abarca desde la actual Sinaloa, desde México o en México, hasta la República Centroamericana de Costa Rica. A Centroamérica, aún no entramos al sur, ¿no? Desde México hasta Costa Rica. Mientras en Europa, mire esta parte importante.
En Europa ya se iniciaba la era cristiana. ¿Se acuerdan que en la anterior clase de social hablábamos acerca del cristianismo? Cuando recién empieza el cristianismo en Europa, aparecen recién estas civilizaciones en América. No solo se trataba de pueblos agrícolas, sino de estados en los que las funciones estaban reguladas. ¿A qué nos referimos reguladas? A que ya empieza un orden aquí. No es como en las culturas europeas no había un orden, no había un jefe que mandaba y que el faraón, ¿no es cierto? Que los nobles, aquí ya no, aquí ya empiezan todas estas funciones a ser reguladas. Entre estas civilizaciones, las que se destacaron en Mesoamérica fueron las mayas y los aztecas. A pesar de que estas fueron culturas que, por su importancia, se destacaron en cuanto a su desarrollo y permanencia en la región, no se debe olvidar las culturas olmeca, tolteca y mexica, que fueron las primeras que se asentaron allí. ¿Por qué hacen esta aclaración? Porque nosotros cuando decimos cuáles fueron las primeras culturas, decimos los mayas, los incas y los aztecas, pero no. Antes de ellos existieron otras culturas que no duraron mucho, no duraron mucho, a veces fueron ya en las guerras fueron perdiendo territorio, pero estas fueron las primeras, mucho antes que los aztecas y los mayas, si nos referimos al norte de América. ¿Quiénes fueron las culturas olmecas? Pilar. ¿Está Cultura Pilar? olmeca. La palabra olmeca significa habitantes de la región del Caucho. En la zona habían muchos árboles de este material. Este término fue utilizado por los mexicas, los pueblos que ocuparon la región del Golfo de México. Esta cultura sobrevivió 7 siglos y medio. La mayoría de la población se situó en las tierras bajas o mesetas, cerca de los ríos, lo que les dio el acceso a las tierras fértiles, inundables. Las aldeas principales tenían edificaciones de adobe y templos que algunos Antropólogos. precursores de las antropólogos consideraban precursores de las pirámides mesoamericanas. Mesoamericanas. Esta fue una de las primeras culturas que apareció antes de los aztecas y los mayas. Después ya vienen los mayas. Creo que hasta aquí nos vamos a quedar en esta hora, porque aquí viene la explicación de los mayas, su estructura social, cómo se alimentaban, cómo se organizaban, también viene el urbanismo, cómo eran sus viviendas, pero aquí viene de los mayas, de los aztecas y de los incas. Y para ahorrarnos todo eso, vamos a ver un video, pero como ya se nos va a terminar, o sea, el video dura 15 minutos. No vamos a alcanzar en esta hora. Chicos, desconectémonos, nos volvemos a conectar, proyectamos el video resumiendo todo esto que si lo leyéramos tardará muchísimo y con eso terminamos el día de hoy. Conectémonos nuevamente para poder observar el video completo, ¿de acuerdo? Aquí ya entran los aztecas, los mayas y los incas. Nos volvemos a conectar.